Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Listos para recibir la palabra? ¿Sí? Qué bueno, mis hermanos. Gloria a Dios por todo. Quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, las visitas, los amigos, y pedirle a Dios que nos ayude, como oraba mi hermana en este tiempo de la palabra, que sean sus principios. Y yo quiero iniciar con unas interrogantes. Preguntarle cuál era su perspectiva acerca de la generosidad antes de creer en Jesucristo. ¿Qué pensaba usted de la generosidad cuando usted no era creyente, cuando usted todavía no había tenido ese encuentro real y personal con Cristo, cuando no se había convertido? ¿Qué pensaba usted de la generosidad? Es una pregunta retórica, que usted allí traiga eso a la memoria y piense: oye, yo cuando no era creyente, yo creía que la generosidad era esto, esto y esto. Y después que usted creyó, después que usted se convirtió al Señor, ¿cuán consciente estuvo usted de que parte de su responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, es sostener la obra de Dios? Y que todo hijo de Dios debe ser generoso y vivir en contentamiento. Este, hermano, es un tema de esos temas que comúnmente no se habla con la apertura que se merece o que debería en las iglesias. Este tema de la generosidad y lo relacionado con la finanza y el dar, es un tema que falta trabajar en las iglesias. Tal vez puede ser por los malos testimonios, por la mucha manipulación que tal vez hay en esta área, y sobre todo por el desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Cuando a la gente le tocan ese tema, como que, oye, ya hay a veces prejuicios y esas cosas. Pero la Biblia es suficiente para todos los asuntos y nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y esto es parte de lo que implica el consejo de Dios. Yo creo que más allá de el tabú, los miedos, los malos testimonios, hay iglesias que buscan hacer la voluntad de Dios en este aspecto. Y la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos muestra que Dios siempre se guarda un remanente. Siempre Dios se guarda un remanente. Así como cuando Elías dijo: ay, Señor, no hay nadie más, yo soy el único, mira cómo matan a tus profetas. El Señor le dijo a Elías: no, tú no eres el único, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios nos guarde de pensar que somos los únicos. Dios nos guarda, ¿verdad? Dios siempre se guarda un remanente. Y precisamente en el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de una iglesia digna de imitar por su generosidad y por su preocupación por el sostenimiento de la obra de Dios. Abramos nuestra Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a leer el párrafo completo que está en los versículos del 10 al 20. Busque allí, Filipenses capítulo 4, del 10 al 20. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la idea completa sin el cierre de la carta, porque este párrafo está casi ya para finalizar la carta a los filipenses. Es un momento de la historia de la iglesia donde Pablo está escribiendo estando privado de libertad, estando en la cárcel en Roma, y manda esa carta con Epafrodito, como usted ve ahí en el registro. Desde el punto de vista humano, Pablo está en un momento difícil de su vida, sin entrar en detallar lo que implica estar encarcelado, ¿verdad? Cuando a ti te dice que alguien está preso, hermano, ya tú sacas las conclusiones. Ya decir que alguien está encarcelado, ya, oye, está complicada la persona. Está preso, está privado de libertad. Ya con eso ya uno se hace una idea de cómo estaba el apóstol Pablo. No estaba en la playa, no estaba en un resort, no la estaba pasando chévere. Si usted revisa el contexto histórico-cultural de lo que implicaba estar encarcelado en ese momento, es difícil lo que Pablo estaba pasando. Es bueno que lo veamos así porque a veces uno lo lee así y Pablo estaba en la cárcel y no medimos lo que implicaba que estaba encarcelado. Pero lo que sí sorprende es que Pablo estaba contento y lleno de paz. Eso el texto te lo muestra, que a pesar de su situación, él estaba contento y estaba lleno de paz. Pablo dice de los filipenses en el versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él estaba claro, aunque estaba contento y lleno de paz, él sabe que estaba pasando una tribulación. Bueno, ahí está. Si no lo queremos ver por implicación o por deducción, ahí el texto del versículo 14 te dice que estaba en una tribulación. ¿Qué es una tribulación? Wow, hermano, cuando uno dice que está en una tribulación es que no la está pasando bien, ¿verdad? Está difícil. Él habla de su tribulación, aparte de que estaba en la cárcel, y también la iglesia de Filipo dice que lo ayudaba para seguir llevando el evangelio. Le mandaban ofrendas, le mandaban para sus necesidades. Sabemos que es así porque él dice, él lo esclarece diciendo que era a razón de dar y recibir. Él les da las gracias y les dice eso: oye, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. La generosidad de esta iglesia, que yo digo ahí antes de leer el texto, que es una iglesia modelo o ejemplo para nosotros, había empezado antes, no en este momento que Pablo está escribiendo o hablando, sino antes. Él mismo lo recalca allí. Cuando uno revisa el libro de los Hechos, capítulos 16 y 17, usted ve que Pablo predicó en Filipo y que de allí pasó a Tesalónica y Berea. Uno le puede hacer el seguimiento leyendo el libro de los Hechos de lo que Pablo está hablando allí. Esa iglesia ya había dado prueba de su amor por el Señor, por la obra, por el ministerio y por Pablo, que es un siervo de Dios. Pues. Es importante eso mostrarlo. Pablo tiene una relación muy especial con ellos, uno lo nota por el tono de la carta, de la escritura, y él hace, como quien dice, la diferencia, porque él dice que ninguna iglesia había hecho lo que ellos hicieron. Uno nota allí que había una vinculación bastante cercana del apóstol Pablo con la iglesia de los filipenses. Más allá de cualquier circunstancia que Pablo estaba pasando, él se regocijaba de recibir esa ayuda, ese apoyo, ese sostenimiento de los hermanos filipenses. Era una congregación amorosa, bondadosa, que estaba comprometida con el sostenimiento de la obra del evangelio. Pues Pablo la compara. Ellos entendían lo que significaba eso, hermano, sostener la obra de Dios. Yo decía que un creyente, un verdadero creyente, alguien que se ha convertido, una de las cosas que le ocurre es que entiende, y eso es algo que el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da a nosotros esa convicción, es el sello que nosotros tenemos de que
somos verdaderos hijos de Dios y a ti nadie te tiene que estar presionando, manipulando, coaccionando para convencerte de que estás dentro de una familia, que es la iglesia de Dios y que tú tienes un compromiso y que esa obra parte de la manera como Dios ha diseñado para que salga adelante, tiene que ver con el sostenimiento de la obra. Eso debería ser algo de la vida natural de la iglesia. Los que hemos empastillado la cosa somos nosotros, que comenzamos a añadir otras cosas que la Biblia nos muestra. Cuando usted ve que la Escritura habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento, lo único que los autores del Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, hacen al respecto es motivar, animar a la iglesia para que lo haga. Más nada. Más nada. Uno, a la hora de levantar la ofrenda, de hecho, a veces incurrimos nosotros en el programa de los cultos, en tenerlo como un punto más del programa. Es un aspecto importante de todo el desarrollo del culto. Fíjate que la ofrenda es tan importante que dice que si tú tienes algo con tu hermano y no lo has resuelto, mejor deja la ofrenda allí y ve y resuelve el asunto y venga a presentar la ofrenda. O sea, algo delicado, valioso para Dios. Tú ves a los autores del Nuevo Testamento motivando a eso. No hacen más nada que con base bíblica, con base en la palabra de Dios, animar a los hermanos para hacer eso. Yo digo que la vacuna la deben recibir los hermanos en el discipulado, ¿verdad? En la formación de los hermanos. Ellos deben recibir la vacuna allí. Usted no necesita todos los domingos contar testimonios asombrosos. Usted no necesita hacer ninguna manipulación, ninguna coacción para que los hermanos ofrenden. Eso debería ser parte de la vida natural de la iglesia. Ese es mi compromiso con Dios. No debe ser un tema tabú, ay, que no vamos a hablar del dinero, no vamos a hablar de la ofrenda, porque ¿qué va a pensar la gente? No, hermano, estamos en la iglesia, la familia de Dios, los hermanos. Lo que sí tenemos que ser es transparentes, cuidadosos. Pues, por supuesto, estamos seguros y claros de que el dinero es un tema delicado. Y de eso nosotros tenemos historia, hermano. Gracias a Dios que de allí el Señor nos sacó y bueno, ya superamos los traumas, gracias a Dios, porque antes ni hablábamos de ese tema nosotros, por toda la historia que arrastrábamos. Dios nos sanó, nos restauró. Y lo hemos resuelto obedeciendo a Dios, a su palabra y siendo transparentes. Rindiendo cuenta para que porque la gente va a especular cuando no sabe. ¿Y cómo uno hace que la gente no especule? Siendo transparente, informando, rindiendo cuenta. Hermano, no te lo imagines, ve, aquí está. Aquí están los libros, aquí están los asientos, aquí están las cosas, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, ahí está. Hay tres cosas que uno mira en este pasaje. Lo primero es que la generosidad es una muestra de unidad, de compromiso para sostener la obra de Dios. Cuando yo asumo que yo debo participar en el sostenimiento de la obra, yo estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia, mostrando un compromiso en que esa obra, yo formo parte de esa obra y el avance de esa obra es parte de mi responsabilidad. El apóstol Pablo en los versículos 14 y 16, él dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, del 14 al 16, en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fueron constantes allí. Uno ve ahí la expresión de gozo del apóstol Pablo y la responsabilidad y la reciprocidad de dar y recibir de la iglesia. Si uno tiene que hacer un resumen ahí de los versículos del 14 al 16, lo compacta en eso. Esta iglesia había participado en esos momentos difíciles del apóstol Pablo, pero también contiene ahí el texto de que algunas iglesias no lo habían hecho. Eso es triste, eso no es el ejemplo, ese no es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar el ejemplo de las que sí participaban. Solamente ellos, los filipenses, se habían preocupado por las necesidades de Pablo y Pablo por eso se regocijaba cuando recibía la ayuda de los hermanos, de esta congregación bondadosa.
Y bueno, las comparaciones son odiosas, pero él tiene que hacer la comparación. Él tiene que hacer la comparación para ver. Los filipenses, ellos no asumieron el hecho de que Pablo tenía los suficientes recursos para cubrir sus necesidades, sino que cuando usted revisa, usted se da cuenta que ellos estaban preocupados. Y eso es una actitud que nosotros debemos tener. Nosotros en la iglesia, como miembros de la iglesia, como miembros de la familia de Dios, estar pendientes oye, ¿cómo estarán haciendo? Voy a preguntarle a los pastores, voy a hacer esa pregunta. No verse desde afuera, hermano. Uno tiene que verse donde está, dentro del rebaño. De hecho, es un principio del sostenimiento. Por lo menos en el caso mío, que yo soy anciano, rara vez usted me va a ver a mí pidiendo o diciendo tengo esta necesidad. Yo tengo toda la confianza, puedo decirlo, si es el caso, si se presenta, pero rara vez eso va a ocurrir, porque yo entiendo que hay un principio en la Escritura que dice, sean tenidos por dignos de un doble honor. ¿Qué significa eso de que sean tenidos? O sea, que allá hay una iglesia que está preocupada en la persona del pastor Henry, que es mi pastor, y el liderazgo, ellos sean tenidos, es que ellos tienen que dar el paso. Oye, ¿cómo hace el pastor para su sostenimiento? ¿Cómo hace para la salud de su esposa? ¿Cómo hace antes de yo andar? Y hermano, tal cosa, hermano. Y uno ve que ahí obra el Señor. Pues uno también tiene que aprender a depender del Señor. Sean tenidos, habla de las necesidades específicas y tiene que ver con ese concepto de dar y recibir. Pablo no ahonda mucho en esta epístola, pero sí hace la comparación y él tiene como el deseo de que el ejemplo de esta iglesia sea tomado. Y hermano, esto que esta iglesia hacía debe ser una lección para nosotros, porque toda acción trae consecuencias. En el caso de la iglesia de Filipo, su acción suplió la necesidad para el sostenimiento de la obra en ese momento de la historia. Pero también es tan maravilloso que hoy en esta mañana nosotros estamos hablando todavía de lo que esa iglesia hizo en aquel momento, hermano. Hasta dónde ha trascendido la manera tan abnegada, tan amorosa con que la iglesia de Filipo se preocupó por la obra y por la vida del apóstol Pablo, por su sostenimiento, que hasta el día de hoy nosotros, hoy en esta mañana estamos hablando de eso. ¿Ha trascendido o no ha trascendido? Es grandioso. O sea, es para que nosotros midamos, hermano, el impacto que puede tener nuestro compromiso en sostener la obra de Dios. Ni nos imaginamos hasta dónde, hermano. Tal vez nosotros partamos de esta tierra y no sepamos hasta dónde la ofrenda que usted colocó, por pequeña que sea, va a ser de impacto para la extensión del reino de Dios y del evangelio hasta donde usted ni se imagina. Sí es trascendental, aunque a veces uno no lo mide, pero sí es trascendental. Yo recuerdo el año pasado hubo ahí una cosa con el dólar, eso fue finales del año antes pasado, 2022, ¿verdad? Sí, en el último trimestre del año, una locura allí. Los que saben de economía y los contadores saben lo que estoy hablando. Si nadie le llevó el ritmo a eso, todavía no se lo llevamos. Pero en ese lapso fue particular, ¿verdad? Fue tan particular que nos llevó a nosotros a revisar con el Ministerio de Finanzas, con la administración de la iglesia. Y como siervos de Dios, nosotros no nos preocupamos realmente si el dólar sube, si baja, si hay, si no hay, si hay escasez. Esa realmente no es nuestra preocupación, porque a nosotros nos sostiene el Señor. Y si el Señor sostiene a los pajaritos y sostiene toda su creación, ¿cuánto más a nosotros los hijos de Dios? Lo que a nosotros nos preocupó es que no estaban ofrendando. No estaban ofrendando. Nosotros revisamos, no porque llevamos un control, sino que porque no llevamos control. Aquí no se lleva control. Eso es un asunto entre Dios y la persona. Por eso decimos que hay que colocarle la vacuna en el discipulado a los hermanos para que ellos sepan que esa es parte de su compromiso cristiano, sin estar uno haciendo seguimiento. Lista de morosos, no ofrendó. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No, exacto.
Pero nosotros dimos cuenta, cuando revisamos, nos dimos cuenta de que además del problema, que había un asunto con el dólar allí que nadie lo entendió y que en Harvard todavía lo están estudiando, los hermanos no estaban ofrendando. Y eso fue lo que más nos preocupó, ¿verdad, hermana? Eso fue lo que más nos preocupó, hermano. Porque no hay nadie tan pobre que pueda decir, oye, yo no puedo dar nada. Sino, está negando la existencia de Dios. ¿Cómo estás vivo? ¿Cómo estás allí? Eso no es lógico. O sea, no hay nadie tan pobre. Y nosotros lo evidenciamos en los días más oscuros del 2016, 2017. Porque nosotros vimos que para misericordia, para la cesta de aquí, hermanos, se traía hasta de cuarto de kilo de arroz, teticas, cosas, pero la iglesia nunca dejó de dar. O sea, el problema no es si la economía sube, baja, está fluctuando. El problema es que nosotros dejemos de dar. Ahí es donde está el problema. Eso lo vivimos, hermano. Y ahorita, más reciente, con el proyecto de construcción, que construir ahorita, eso es, hermano, un asunto de fe. Y Dios poco a poco, tal vez lentamente, como usted quiera, pero Dios nos ha ido ayudando, los hermanos han ido supliendo, han ido aportando, y nosotros experimentamos, como les decía, hace rato que nosotros no hablamos del tema del dinero tan abiertamente y de la ofrenda. Por eso digo, Dios nos ha sanado, Dios nos ha restaurado. Y decidimos desde el liderazgo, oye, vamos a convocar a la iglesia a una reunión y plantearle la situación del local, lo que está pasando, y vamos a levantar una ofrenda especial. Hermano, vamos a presentar la necesidad. Y ya, los hermanos veremos cómo lo vamos a afrontar y eso. Normal. Y lo hicimos, hermano. Y le aclaramos a los hermanos, hermano, esto es una ofrenda especial que no tiene nada que ver con sus ofrendas regulares. Hermano, y gloria a Dios. Porque hoy ustedes, esta iglesia lo entendió. Se levantó la ofrenda especial, de la que pronto rendiremos cuenta, porque así debe ser, que se ha hecho, porque no se ha hecho, que ha ocurrido, hay que hacerlo. Muy pronto, en breve. Y no fluctuó las entradas normales de la ofrenda. Se ha mantenido, hermano, eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Verdad? Hemos tenido para lo necesario. Y yo digo esto para la gloria de Dios, hermano. Porque esta es una iglesia generosa y lo puedo decir yo, que trabajo a tiempo completo, a dedicación exclusiva, que no hago pasticho, no hago empanada y no hago más nada para sostenerme, solamente ser sostenido por Dios y por su iglesia. Bueno es Dios, toda la gloria es para Él. Hermano, que Dios nos ayude a ser creyentes generosos, siendo sensibles y velando por las necesidades de la iglesia. Cuando como miembros del cuerpo de Cristo nosotros no ofrendamos como Dios manda en su palabra, nosotros no estamos siendo imitadores de aquellas iglesias que Pablo menciona que no lo ayudaron. Estamos imitando esas iglesias. Sino que más bien nosotros asumamos la ofrenda como un compromiso para que el evangelio y la obra de Dios avance. Esa debe ser nuestra perspectiva. ¿Por qué yo ofrendo? Si alguien te pregunta, hermano, ¿tú por qué ofrendas? Hermano, tú tienes que decirle, hermano, para que la obra de Dios se sostenga y para que avance y para que el reino de Dios corra hasta donde Dios quiera, hasta los confines de la tierra. Es trascendental, hermano. Esto es trascendental. Lo segundo que yo veo en este pasaje, que está en los versículos 17 y 18, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cada acto de generosidad hecho con amor y con sacrificio es una inversión en el reino eterno de Dios. Y eso sí lo digo, hermano, sin camuflárselo, sino, se lo voy a decir. Esa es la mejor cuenta de ahorro que nosotros podemos tener. La mejor inversión. Y es lo que el apóstol Pablo está queriéndole decir allí a los filipenses. No es que yo esté buscando dádivas de ustedes, no es que yo necesite, sino es que yo estoy preocupado de que en la cuenta eterna eso abunde. Claro, los que son de la teología de la prosperidad y los de los que tergiversan la escritura, toman textos como esta, lo tuercen y comienzan a hacer ganancias deshonestas.
Pero nosotros, porque alguien use mal la palabra, no podemos vedar esta parte de la Escritura y no aplicar los principios que están contenidos allí, porque alguien decidió usar mal la palabra de Dios. Porque ese es un principio de la Escritura. El que sembrar escasamente cosechará. Lamentablemente, como digo, los de la teología de la prosperidad y todos los que tuercen la Escritura han usado estos textos, entonces los hermanos y la gente se pone ahí toda predispuesta, y sobre todo en iglesias donde no se predica todo el consejo de la palabra de Dios, donde no se rinde cuenta, donde no se es transparente, entonces bueno, la gente anda con prejuicio. Tres cosas dentro de este principio. Las motivaciones correctas en el sostenimiento apropiado. Yo no doy, es verdad, el que siembra escasamente va a segar, va a cosechar. Pero nosotros los creyentes no damos esperando que vamos a cosechar. Dios guarde nuestros corazones a hacer eso así. Pero lo que sí dice la Escritura es que ese es un principio, hermano. Y aunque nosotros no lo hagamos con esa mala motivación, eso es lo que va a ocurrir. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios no se queda con nada, hermano. Yo me imagino a Dios así, que cuando usted viene a dar la ofrenda, Dios se adelanta. Porque es como cuando usted va a colocar la ofrenda en la cesta y Dios como que ya extendió su brazo, que es más largo que el de nosotros, y lo devolvió. Algo así. Algo así. ¿Por qué es que usted cree que Dios necesita de nuestro dinero? No. Dios diseñó esto como un principio más bien para guardarnos, hermano. Porque Dios es el que multiplica nuestros pocos panes y nuestros pocos peces. Yo lo reto a usted a que saque las cuentas de cómo usted ha sido sostenido. Vamos a ponerle en lo que va de año, este mes que pasó ya. No le van a cuadrar las cuentas, hermano. Ha sido Dios el que lo ha sostenido. Ha sido Dios. Y ha sido durante todo este tiempo así, hermano. Es de su mano. Entonces, las motivaciones correctas en el sostenimiento, fruto abundante y bendiciones espirituales es la recompensa de la generosidad, y las ofrendas son como olor fragante y sacrificio agradable a Dios. Pablo, él les hace me gusta que en este texto Pablo aclara. Él aclara. Y en este tema del dinero hay que ser claros, hermano. Y Pablo aclara. Pablo no quería que los hermanos pensaran que él solo estaba buscando regalos de parte de ellos, sino que lo que Pablo más le importaba era el espíritu de servicio y de amor de ellos delante de Dios. Que la ayuda que los filipenses daban a Pablo contaba como algo que más bien iba a redundar a favor de ellos, hermano. Algo así. Y esto es lo que es la buena obra para nosotros. Lo más maravilloso es que ya el Señor las preparó, como dice la carta a los Efesios, desde antes, hermano. Desde antes lo preparó. Porque finalmente nosotros no nos merecemos nada de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, más bien nosotros agradamos a Dios. Cuando lo hacemos con las motivaciones correctas, nosotros agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque primero le estamos obedeciendo y es la manera como Dios estableció el sostenimiento de su obra. Estamos en armonía con su voluntad, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dice allí que Pablo había recibido una y otra vez por parte de los hermanos en Filipo, y esa ofrenda había sido como un sacrificio, un olor fragante, agradable delante de Dios. Y Pablo recalca que fue Epafrodito la persona que se encargó de llevar la ayuda económica de la iglesia de Filipo, y él está pensando en algo del Antiguo Testamento, que eran los sacrificios que se hacían, que eran bien recibidos delante de Dios cuando se hacía el holocausto. Esa es la figura que está allí, que él usa para resaltar eso. Lo otro que Pablo muestra allí es que él había entrado en un estado de contentamiento. Yo lo llamé así, contentamiento sano. Él no buscaba obtener regalos para sí mismo, sino que deseaba que ellos practicaran algo que debe ser parte de los creyentes y debe darse con naturalidad en la vida de la iglesia, que ellos fuesen dadores, y él lo describe diciendo, para que tuviesen un fruto eterno y que pudiesen recibir bendición. Pablo está pensando en lo que él mismo dijo allí en Hechos 20:35, cuando dijo las palabras de Cristo: en todo he enseñado trabajando, os he enseñado que trabajando así
se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Pablo estaba haciendo ejemplo de contentamiento, que esto es un ejemplo de crecimiento y de madurez emocional y espiritual. Usted quiere medir su madurez espiritual y emocional, pregúntese cuán contento está usted aún a pesar de las circunstancias que usted pasa. Si no hay contentamiento en nosotros, hermano, quiere decir que tenemos que seguir forjando, trabajando en nuestra vida espiritual y en nuestra madurez y en también nuestra parte emocional. Porque esto es lo que Pablo, en las condiciones más precarias en las que estaba, él estaba contento. Y él dice que había aprendido a contentarse, sea en la abundancia, sea en la escasez, he sido preparado para todo. Entonces él estaba dando ejemplo a los hermanos de Filipos, diciéndole que esa era la manera, hermano. Y yo creo que esto es algo que todos debemos trabajar cada día, el contentamiento sano en el Señor, más allá de lo que nos esté aconteciendo. Porque hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos de vacas gordas, hay tiempos de vacas flacas, pero sea cual sea la circunstancia, nosotros debemos tener un contentamiento sano en el Señor, porque nosotros dependemos del Señor. Nosotros vemos los malos, yo lo puse así, los malos ejemplos de la iglesia moderna con sus propias estrategias. Ellos han querido cambiar la forma de Dios, de cómo Dios sostiene su obra. Y bueno, hermano, la iglesia ha entrado en locuras, hermano, el multinivel, la iglesia en Amway, en Fort Light, y en cuánta cosa que, bueno, no le voy a dar publicidad de gratis yo en esta mañana. Y por esa razón usted tal vez se preguntará: oye, pero ¿por qué estos hermanos aquí no hacen vendimia? ¿Por qué no hacen bazar? ¿Por qué no hacen? No, hace rato el Señor nos sanó de eso, hermano. Yo hago un análisis lógico. Hermano, si tú vas a comprar la yaca, que cuesta tanto, bueno, el precio de la yaca, dale la ofrenda de una vez, hermano. Eso se parece más a una ofrenda. O sea, que comprarla. Ahora, si alguien de manera particular, quiere hacer una venta, hacer una jornada, hacer una cosa, y de allí quiere ofrendar y dar para sostener la obra, bueno, ya eso es un asunto personal del hermano. Pero no veo ningún registro en la Escritura que me diga a mí que la iglesia se sostenía por actividades de ese tipo. Al menos, hermano, yo no me convenzo por la Escritura de eso. La única forma que yo veo en la Escritura es la ofrenda. Y si usted lo ha visto, bueno, hermano, me dice para ver. Pero en el Nuevo Testamento yo no lo he visto todavía. Y le hice un análisis lógico, que es lo que yo pienso, pero también, sobre todo, pongo la Biblia de por medio. Es importante eso, hermano. Y ahí la iglesia comienza a veces a desviarse en estos movimientos extraños y hay que tener cuidado. Muchas de esas cosas es el ambiente propicio para la avaricia y para tantas cosas. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. No tomemos esos malos ejemplos, hermano, que esas motivaciones que no son correctas. ¿Cuáles? Yo me pregunto en esta mañana y lo pongo en la mesa para que usted también se haga esa pregunta retórica allí, usted y el Señor. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al ofrendar? ¿Por qué ofrendo? ¿Estamos presentando olor fragante y sacrificio aceptable delante de Dios en nuestras vidas? Yo espero que nuestra respuesta sea sí, hermano. Que usted y yo podamos decir sí. Yo cuando ofrendo lo hago por esto, por lo que la Escritura, porque estoy comprometido con la obra, porque entiendo que eso es una forma que Dios estableció, que nadie me tiene que estar presionando, nadie me tiene que estar coaccionando, nadie tiene que estar dándome un seguimiento para que yo ofrende, nadie me tiene que tener una lista, nadie me tiene que estar presionando. Yo de manera voluntaria, según mis posibilidades, yo voy a dar. Porque Dios sabe, hermano, ¿o no sabe Dios? Dios sabe que si yo tengo la capacidad de dar 5 y yo doy 1, bueno, yo tengo un problema con Dios, porque no estoy siendo honesto con Dios. Y así nadie me fiscalice ni me supervise. Oye, hermano, ¿qué concepto tienes tú de Dios? O sea, Dios sabe hasta dónde tú puedes tener esa capacidad y hasta dónde no, hermano. Dios lo sabe. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es animarte. Con la Biblia te vamos a motivar, te vamos a animar.
Es lo que vamos a hacer. Finalmente, este pasaje tiene también de los versículos 19 y 20, que es como el clima, aunque no es una narrativa, pero como un punto álgido del pasaje. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cierra ahí como con un tipo de alabanza o doxología: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La generosidad es un tipo de adoración que finalmente le da toda la gloria a Dios. Por eso decía que no es una parte más del programa, es un tipo de adoración. Y este texto es una base, un respaldo que nosotros podemos usar para mirarlo. Que, hermano, todo lo que nosotros damos pueda ser en adoración y que eso redunde para la extensión de su reino. Que nosotros tengamos la confianza de que cuando nosotros damos, reconocemos que Dios tiene todo el poder para proveer para nuestras necesidades. Así que alguien diga: no, yo soy pero tan pobre que yo no puedo dar. Y Dios me entiende. Sí, no es así, hermano. No es así. Porque los años oscuros, 2016 y 2017, no han coloreado mucho, pero esos días fueron más oscuros. No se dejó de dar. Y la historia nos enseña que no da más el que más tiene, sino que da más el que más ama. Porque a veces el que más tiene es el que más le cuesta dar. Cuando alguien te diga: no, es que yo voy a esperar que yo tenga suficiente y ahí es que yo voy a ayudar a la iglesia y voy a ayudar al sostenimiento de la obra. Hermano, si no lo hiciste cuando tenía poco, la lógica me dice que cuando tenga más o menos o más, tampoco lo vas a hacer. Fue lo que Jesús dijo por allá: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién suplirá todo lo que nos falta? Dios, hermano. Él es el único que puede suplir todo lo que a nosotros nos falta, hermano. Porque a Él le pertenece todo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Él es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de todo lo que existe. Él tiene poder para suplir, hermano. Pero nosotros debemos confiar en Él, abandonarnos en sus manos, entender que debemos estar en Él, permanecer en Él, y Él se va a encargar, hermano, de nuestras necesidades. Que nosotros tenemos que hacerlo en el formato de trabajar, administrar bien y dar con generosidad, sí, porque esa es la mayordomía bíblica. ¿Cómo se maneja la economía bíblica? Bueno, yo tengo que trabajar honestamente, debo trabajar, pero también debo administrar. Lo que Dios me da, debo administrarlo. O sea, no puedo hacer el paquete de harina pan de una sola vez, no lo puedo hacer. Tengo que administrarlo. Administrar en la Biblia es una palabra que se llama frugalidad y significa optimizar. No, ahorrar en la Biblia no es amasar, voy a guardar para tener más, porque aquí se corrompe, es lo que dice el Evangelio. Entonces, debo trabajar esforzadamente, debo administrar y debo dar con generosidad. Si yo estoy violando alguno de esos vértices, estoy violando la economía bíblica. No puedo trabajar y no administrar ni dar. No puedo trabajar y administrar y no puedo dar nada más. No puedo trabajar, dar y no administrar. Tengo que hacer las tres cosas. Sobre esa base se sostiene la economía bíblica. Trabajo honesto, buena administración y generosidad. Confiemos, hermanos, más en Dios, tengamos fe que Dios suplirá lo que nos falta por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Él suplirá. Lo que dice Romanos, que si Dios nos dio a su Hijo, nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará también todas las cosas, hermano? Lo demás, eso es añadidura. Ya nos dio la salvación. Por lo menos del 2020 para acá yo he adoptado una metodología personal que cuando culmine el año yo digo, ¿cuál fue la lección de este año? ¿Qué lección aprendí este año? Es una metodología que yo estoy practicando desde el año 2020. Desde el año 2020 que mi esposa tuvo una gravedad, tuvo en terapia intensiva y de allí saqué esa lección. Pero en finales del 2021 y principios del 2022
Otra vez mi esposa tuvo un problema de salud, con su ojo comenzó a caerse y comenzó a mirar de manera distorsionada. Resulta que es una complicación de la artritis psoriásica porque ella tiene psoriasis y tuvo algo en su cerebro que se llama una vasculitis. Y cuando le hicieron las tomografías, las resonancias, otra vez con contraste, bueno, vieron algunas cosas allí, pensaban que era un tumor, resulta que era una variante genética, algo que ella no tiene ahí con los que cada uno de nosotros tenemos, pero ella no lo tiene de una manera diferente. Y bueno, hermano, para resumir el testimonio, yo no sé, hermano, de dónde salió para la resonancia, para la con contraste, la sin contraste, bueno, todo, cita al oftalmólogo, cita al neurólogo, cita al neurocirujano, la internista. O sea, en un lapso de como un mes y medio, yo no le voy a decir las cuentas, pero saque usted las cuentas. Cuando yo digo tomografía, ya usted se acomoda, ¿verdad? Pues ya uno sabe que no, voy a hacer una tomografía, no es que me voy a hacer un examen de orina. Y Dios proveyó, hermano. En esa oportunidad Dios usó esta iglesia, usó a los hermanos de la gloria de Dios, usó a los hermanos de la iglesia en Bicentenario. Pero lo que a mí me maravilló fueron las ofrendas pequeñas, fueron las ayudas pequeñas. Pequeñitas, hermano. No le voy a decir cantidad, pero pequeña. Eso, todo me maravilló. Pero esa me sacaron las lágrimas. Y eso fue lo que yo aprendí. Eso fue lo que yo aprendí. Esa fue la lección de ese año 2021. Da de lo que tienes a la mano. Da de lo que tienes a la mano. Se presenta la necesidad y tú lo que tienes es ese dólar, hermano. No pienses en tener $100. Da el dólar aunque te parezca poquito. Entonces, da de lo que tienes y confía en la providencia y en la provisión de Dios. Eso es un principio del reino, hermano. El reino de Dios consiste en dar y recibir. No es del reino de Dios que tú quieras que te den, que te den, que te den, que te den, que te den. Siempre. Tú también tienes que dar. Tú no puedes pensar que en el reino de Dios solamente tienes que recibir, 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 recibir y nunca das. Pero tampoco puedes pensar que siempre tienes que dar, 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 dar y tú no sabes recibir. Porque si no, Dios te va a llevar a una situación en la que vas a tener que recibir. Para que puedas conocer esta dinámica del reino, que consiste en dar y recibir. Mis hermanos, Dios siempre está a nuestro lado y promete no desampararnos. Confiemos más en Él, tengamos fe en que Dios suplirá lo que nos falta por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo va a hacer, como dice el texto, conforme a su riqueza en gloria. Hermanos, ¿será que nosotros hemos tenido la suficiente confianza para descansar en las promesas del Señor de que Él suplirá lo que nos pueda hacer falta? Otra pregunta retórica. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y que podamos nosotros resumir esta enseñanza de hoy en que la generosidad es una evidencia de que una vida ha sido transformada, que implica unidad, amor fraternal, pero que también es una inversión en el reino de Dios, en el reino eterno. La cuenta, cada uno de nosotros tiene una cuenta, dice ella. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo allí. Y que finalmente, hermanos, si lo hacemos, eso le va a dar la gloria a Dios. Eso es lo más bonito, que nosotros lo hacemos y eso le va a dar la gloria a Dios. Va a glorificar a Dios. Que cada vez que usted ofrenda, usted le está dando la gloria a Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender la importancia de sostener la obra a través de la ofrenda, que podamos llegar a un nivel, hermano, en el que nosotros digamos, oye, mi dependencia está puesta en Dios, y que podamos estar llenos de contentamiento, no de queja, sino de contentamiento y de generosidad. Que sigamos siendo una iglesia generosa, pues yo puedo testificar que esta es una iglesia generosa. Yo lo puedo decir, para mí no es un relleno de mi sermón, es una vida. Yo tengo más de una década sirviendo a tiempo completo en esta iglesia. Esta es una iglesia generosa. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Gloria a Dios, así mismo es. Porque finalmente tiene que darle toda la gloria a Dios, lo que hacemos.
Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por este texto en Filipenses 4 del 10 al 20, Señor. Gracias porque una de las cosas que pasó cuando nos convertimos es que también, además de salvarnos, nos hiciste generosos, Señor. Porque tú eres la mayor muestra de generosidad, Señor. Tú diste toda tu vida. Todo lo entregaste, Señor. Todo. Dice que salió hasta sangre y agua de tu costado, Señor. Y nosotros somos hijos tuyos, creyentes, hijos de Dios. Y una evidencia de que hemos sido transformados es que tú también nos has llenado de generosidad. Muchas gracias. Gracias porque hoy nos recuerda que tenemos una responsabilidad, Señor. Y esa responsabilidad es sostener la obra de Dios. Con poquito, más o menos, más, según sea la capacidad de cada uno de nosotros. Señor, tenemos una responsabilidad en sostener tu obra. Ayúdanos a que lo comprendamos así. Que no necesitamos que nadie nos presione, nos manipule, nos coaccione. No, que lo hagamos voluntariamente. Que lo hagamos, Señor, de manera periódica o por lo menos constante, que es lo que muestra tu palabra. Y que lo hagamos, Señor, como dice tu palabra, conforme a lo que tú nos provees. Que en esta área seamos honestos, transparentes también, Señor. Que en un asunto tan importante como es el área de la finanza, cada vez más seamos transparentes y que nadie nos pueda cuestionar por este asunto de la ofrenda, como pidió el apóstol Pablo por allá. Que podamos ser esas cartas leídas de las que habla tu palabra, Señor. Ayúdanos a que podamos participar en el sostenimiento de tu obra como tú lo quieres, como tú lo demandas. Que esto sea como una ofrenda agradable para ti, de verdad, como un olor grato que llega hasta tu trono, Señor. Y finalmente, que tú seas glorificado, que todo sea para la honra, la gloria, la alabanza de ti, Señor. Que tu reino sea extendido, Señor. Como un día nosotros decidimos, Señor, cuando llegamos a este lugar, nosotros prometimos y dijimos, las finanzas de esta iglesia van a ser para sostener a los obreros y para atender a los necesitados primeramente. Después todo lo demás, pero primeramente para eso. Que lo hagamos con las motivaciones correctas. Que lo hagamos según el modelo que el Nuevo Testamento nos muestra. Guárdanos de copiar modelos del mundo, llenos de la astucia humana, o no sé, Señor, lo que sea. Pero ayúdanos más bien a mirar lo que tu palabra nos enseña. Perdónanos. Si en este aspecto hay algo que tú tengas, Señor, que demandarnos, perdónanos. Pedimos que nos laves con tu sangre preciosa y que nos ayudes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.